All right. Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la Gran Piedra del Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu. Hoy vamos a entrar en un poco de información de historia. Básicamente vamos a destruir más esta fortaleza del infierno, man, y del purgatorio, ¿ok? Porque esas son mentiras enseñadas y inventadas por hombres, ¿ok? So, hoy vamos a destruir esa fortaleza, esa mentira que ha tenido captivos a mucha de nuestra gente perdidos en estas iglesias y siguiendo las enseñanzas y falsas doctrinas de estas iglesias falsas, man. Okay, de estos pastores falsos, de estos sacerdotes falsos, estos papas falsos, man. Okay. Y básicamente esto es algo que cualquier persona con un poquito de estudio puede investigar esta historia y aprender uh, un poco de lo que se dice que él cree en, man. Por eso yo digo, man, no entiendo cómo nuestra gente o cualquier persona se puede meter o involucrarse en algo sin saber la raíz o la causa, el propósito de lo que está involucrado. ¿Ok? Y como está escrito, mayoría de nuestra gente son ciegos siguiendo a otro ciego, man. Y el resultado es que los dos terminarán en el hoyo, man. ¿Ok? Y ese hoyo representa destrucción. ¿Ok? So ustedes, man, que están todavía en estas iglesias siguiendo estas doctrinas, ¿ok? Inventadas por hombres, ¿ok? Comandamientos de hombres en vez de los comandamientos de Yahweh, Hashem, Yahweh Shai. Ustedes erran no conociendo las escrituras, man, y deben de arrepentirse, poner atención a los verdaderos maestros y pastores de Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, y arrepiéntanse, deshagan de todas esas falsas doctrinas y filosofías y entren en la verdad, ¿ok? Que la verdad está con la gran piedra de molino, ¿ok? Te guste o no. Ok, esa es la verdad. Ok, so vamos a arrancar con una escritura primero, y este es primer Juan 2:21. Y dice, no les escribo porque desconozcas la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ok, y una mentira, una gran mentira que no procede de la verdad, ok, no es bíblico, ok, es esta doctrina del infierno, ok, de que si no aceptas a Jesucito dulce o te bautizas o esto y lo otro, no haces tu primer comunión y todas las mentiras que usan como tácticos de miedo para entrapar a nuestra gente, ¿ok? En estas falsas doctrinas, ¿ok? Porque eso es lo que hacen estas doctrinas y estas religiones, te atrapan, ¿ok? Te encarcelan en una doctrina de mentiras, te encarcelan con mentiras cuando Juan 8:32 claramente te dice que la verdad te hará libre, ¿ok? Los hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todos esos tácticos de miedos y filosofías, ¿ok? Y doctrinas inventados por hombres, man. Y ahora vas a tener un puro entendimiento para temer a Yahweh, Hashem, Yahweh Shai y su palabra, man. Su sana doctrina, ¿ok? Que sus hombres, ¿ok? Los profetas lo tienen, ¿ok? Pues como está escrito, el Señor revela sus secretos a sus siervos, los profetas, ¿ok? Amos 3:7, ¿ok? So vamos a entrar aquí, all right? Y ojalá al fin de esta lección sean edificados y tengan el entendimiento de dónde vino esta mentira, ¿ok? Por en caso que si viene alguien al campo preguntándoles esto, o si vienen en su comentario preguntándoles esto, porque siempre en el campo, en el comentario, tienes a estos fucking idiotas indios y morenos que no están de acuerdo con la verdad y que es lo primero que te gritan, vas a ir al infierno, púdrete y quémate en el infierno, maldito, con tus mentiras y toda esa mierda que nos gritan a nosotros cuando ellos no fucking entienden nada de la Biblia, de dónde viene el infierno y todas esas mentiras que ellos creen, man. Ok, vamos a entrar, dice, el infierno se había enseñado en la filosofía
griega, ¿ok? Mucho antes de la época de Yahushua, right? Con Platón, ¿ok? Como líder importante en este pensamiento. A finales del siglo segundo, el cristianismo había comenzado a mezclar la filosofía griega al el razonamiento especulativo humano con las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿ok? Y nosotros les hemos contado, ¿ok? Todo esto, ¿ok? Era lo que estaba pasando en esos tiempos, ¿ok? Cuando los griegos estaban teniendo dominancia, ¿ok? Y estas enseñanzas se fueron mezclando, ¿ok? Con la verdad, ¿ok? Pero como leímos, man, dice, ninguna mentira procede de la verdad, ¿ok? So, por eso es que decimos ninguna de estas iglesias tienen la verdad, porque aunque sean de diferentes denominaciones, hay como tres fundaciones, ¿ok? Que todos estos tienen, ¿ok? Y uno es que el Señor mandó su Hijo, ¿ok? Jesús, todos lo llaman Jesús, todos están de acuerdo con eso. Eso es mal, su nombre no es Jesús, Yahushua, ¿ok? Ese es uno. Dos, que Él vino para todos, ¿ok? Y tres, si no lo aceptas, vas a ir al infierno, ¿ok? Y todas estas religiones y denominaciones enseñan eso, enseñan Jesús, enseñan que Jesús es para todos, ¿ok? Y si no la aceptas, vas al infierno, ¿ok? Todo eso es mentira. Ay, como dice aquí, a finales del siglo segundo, el cristianismo había comenzado a mezclar la filosofía griega, el razonamiento especulativo humano con las enseñanzas de la palabra de Dios. Desde el siglo tercero, la oscuridad de la infiltración de creencias hechas por el hombre en el cristianismo se profundizó hasta que la Edad Media había sofocado casi toda la luz de la palabra de Dios. Al comienzo de este tiempo se hicieron los primeros intentos de crear un conjunto sistemático de creencias. ¿Ok? Eso es lo que les estamos diciendo. De ahí es donde viene la palabra católico. ¿Ok? Que la iglesia católica quiere decir la iglesia universal. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque como estamos leyendo aquí, ellos comenzaron a hacer un conjunto, a crear un conjunto sistemático de diferentes creencias. ¿Ok? La iglesia católica, la iglesia universal. ¿Ok? Y los cristianos igual. ¿Ok? Porque los cristianos se tratan, no son nosotros, nos quebramos de los católicos, man. De ahí saliste, tú eres una rama de la raíz romana católica. Ok, como dije, man, todavía crees en Jesucito. Ok, todavía dices que si no lo aceptas como tu salvador y te bautizas, vas a ir al infierno y todo eso. Ok, las enseñanzas todavía son iguales, aunque tuiquearon unas cositas aquí y allá. Right, pero todo regresa a la misma raíz y esa raíz no tiene que ver nada con la verdadera raíz que es Yahushua. Ok, que dice la escritura que si no viene de la raíz. All right, as a matter of fact. All right, vamos ahí. A ver, este es el libro de ya, esta es, creo. Este es San Mateo. Ya, 10. Mateo 3:10 dice: el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. All right. So, todos estos que creen estas filosofías, ok, no me importa qué denominación te quieres llamar, ok, todas esas ramas, todas esas denominaciones regresan a la raíz
de la iglesia romana católica, ¿ok? Y ninguno de eso es de la verdad, ¿ok? Como leemos, ¿ok? Y como estamos leyendo aquí en esta historia, ¿ok? Claramente te está diciendo que fueron hombres, ¿ok? En el que comenzaron a mixtear estas creencias, ¿ok? Para crear un conjunto sistemático de diferentes creencias. ¿Para qué? Para agarrar más seguidores, ¿ok? Para ganar más dinero, para ganar más soporte e influencia política ¿cómo se dice? Poder religioso, ¿ok? O en cualquier sistema, ¿ok? So, regresando acá, vamos a, dice, al comienzo de este tiempo, ok, Salakia, man, hechas por hombre, cristianismo profundo, la edad, Salakia, ¿dónde estaba? Ok, dice, al comienzo de este tiempo se hicieron los primeros intentos de crear un conjunto sistemático de creencias. No es sorprendente que un infierno que arde siempre, que arde para siempre, y la inmortalidad del alma hayan sido incluidos de manera prominente. Ahora, la arma, ok, es inmortal. Tú no puedes matar el alma. El que tiene control del alma es Yahweh Hashem Yahushai, como dice la escritura. Teme al que puede matar la carne y el alma, ok, en el infierno, ok. So, ¿qué está hablando eso, man? Eso está hablando de que al fin del día tienes de temer Yahweh Hashem Yahushua. ¿Por qué? Porque los asuntos de la vida y la muerte le pertenecen a él. So, cuando él mata tu carne, sea como sea aquí en el mundo, ¿ok? Él lo hizo, sea un accidente de carro, ¿ok? Causa natural, como lo dicen, un balazo, todo eso el Señor lo ordenó. No, básicamente no hay accidentes en la muerte. Ok, el Señor mata al quien Él quiere matar y Él deja vivo al quien Él quiera que vive. Ok, y luego el alma, ok, va al Padre. Ok, as a matter of fact, déjame agarrarlo, man. All right. So, Salakia no está aquí, creo que está en el Apócrifa, all right. Salakia. A ver. Salakia, aquí déjame ver eso, lo que está en Eclesiastes. Eclesiastes 12. A ver. Yeah. Ya lo encontré. Este es Eclesiastes 12:7. Y dice Eclesiastes 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra como antes, que tu carne es hecho de los elementos de la tierra. ¿Ok? Y para ahí regresa. Cuando mueres te entierran o te queman, Dicen, entonces el polvo volverá a la tierra como antes y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Ok? So el espíritu es eterno, man, y el espíritu te dice la escritura que es un fuego. ¿Ok? ¿Quién hace los espíritus, ministerios de fuego? ¿Ok? Como está escrito en Hebreos. All right? So esa alma, eso que anima al cuerpo y mantiene el cuerpo prendido y funcionando es esa alma, ¿ok? Cuando esa alma es sacada, la luz se apaga. Por eso es que los cuerpos muertos se convierten fríos y tiesos, porque ya no tienen ese fuego, ya no tienen esa alma, ¿ok?
ya el cuerpo va a la tierra como los elementos de que fue hecho, y el espíritu vuelve a Yahweh Hashem Yahushai, quien lo dio, o como dice en otra escritura, el que te lo prestó. ¿Ok? Porque estas vidas son prestadas, man. A nadie le pertenece su vida. Es mi vida, yo hago lo que me da la gana. Hell no, man. Eso es pura paja. Otra paja, ¿ok? Que metieron en la iglesia, ¿ok? Que tiene esa voluntad gratis. Cuando tú escojas al Señor, cuando tú estés listo de aceptar a Jesús en tu vida, eso es pura fucking paja, man. Tú no lo aceptas o no, Él te acepta o no. ¿Ok? Él te llama o no. ¿Ok? No tú. Nosotros no estamos en control de nada, man. ¿Ok? So, regresando acá, dice, es en este momento que tales creencias sostenidas por la mayoría de los cristianos hoy tuvieron su origen. All right? Dice, un infierno siempre ardiente ha sido una doctrina comúnmente enseñada de la religión cristiana hasta el día de hoy. No se basó en la Biblia, sino en la filosofía. ¿Ok? ¿Qué filosofía? Como leímos en principio, filosofía griega. ¿Ok? Y antes de la filosofía griega regresaba a diferentes otros religiones paganas, man. ¿Ok? Dice, no se basó en la Biblia, sino en la filosofía. Dice, posteriormente se buscaron versículos de la Biblia para defender las antiguas filosofías de los griegos y agregarlos a la enseñanza, donde el cuerpo carnal fue purificado por el fuego, pero al completarse la purificación, encontraría liberación, ¿ok? Esa es esa enseñanza que enseñaron de la purgatorio, ¿ok? Que eso es una mentira también, eso no existe, no es bíblico, ¿ok? Nunca vas a encontrar esa escritura o esa palabra en las escrituras, man, ¿ok? All right, as a matter of fact, déjame ver algo, man. All right, purgatory. Oh, no. Y se los voy a enseñar aquí, man, para que ustedes miren, man. Ok, vamos al Blue Letter. Ok, aquí puedes poner en inglés o español. A ver, purgatory, vamos en inglés. Ok, vamos a ver qué nos sale. Boom, 0 resultados de purgatorio. Ok, en las escrituras. Purga, ok, purga. Vamos en español. 0. O sea, esa palabra no existe, igual como Guadalupe, ok, igual como católico, ok, igual como todas esas otras falsas doctrinas y enseñanzas que enseñan, man. No tienen raíz o son basadas en la Biblia, ok, son basadas en filosofías antiguas de los griegos, ok, que fueron agregados a la enseñanza, ok. Dice, era un camino intermedio entre el cielo y el infierno, right? Como llaman purgatorio. Dice, este concepto tuvo su origen en la enseñanza persa, ¿ok? Como dije, regresa más atrás, ¿ok? Dice, de allí pasó a ciertos grupos judíos y más tarde se incorporó en el pensamiento y la enseñanza cristiana, right? Surgió de la idea gnóstica de que el cuerpo, la carne y la materia son inherentemente malos y deben ser purificados y purgados con fuego en otros lugares. ¿Ok? Y ahora la Biblia sí dice, ¿ok? Que nos debemos de purificar, ¿ok? Uh, Ok, hay una aflicción, ok, como dice el Señor, como nos va a limpiar. Ok, como dice acá, Isaías 48:10, dice, he aquí que te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el horno de la aflicción. Ok, ¿qué quiere decir eso? Eso no es literalmente fuego.
¿ok? El electo va a ser purificado en el horno de la aflicción, diciendo las pruebas y las diferentes tribulaciones que vamos a pasar en este camino, ¿ok? En este camino estrecho al reino, ¿ok? No va a ser fácil. Este es el camino más difícil que caminar en todo el mundo, man. La cristianidad, eso es fácil, man. Acepta a ese culero Jesucito en tu corazón, tírate en un charco y ya estás salvo. Eso es fácil, man. Sigue siendo el mismo maldito que sos y creyendo las mismas cosas que crees. Crees en mentiras y aceptas a Jesucito dulce, métete en un charco. Eso es fácil, man. Aceptar la Guadalupe, ¿ok? Persignarte y hacer tantas Ave Marías o tener tu primer comunión y aceptar a Jesucito y a su madre como la divina y esto y lo otro, man, y todos los santitos. Eso es fácil, man. Y ya lo hiciste, ya sos salvo, ¿ok? Eso es fácil, man. ¿Ok? Pero el Señor dijo, te he probado en el horno de la aflicción, ¿ok? Pero estos otros que no quieren ser purificados en el horno de la aflicción, tomar su cruz, en otras maneras, ellos van a ser purificados por el otro fuego que el Señor los va a purificar. Y ese va a ser el fuego nuclear, ¿ok? Que cuando leen, ok, las escrituras, estas iglesias han malinterpretado esas escrituras que habla del fuego, del lago de fuego, cuando está hablando de fuego nuclear, la destrucción que viene a América, ok, a diferentes partes del mundo en esta guerra mundial 3. Eso es lo que está hablando ese lago de fuego, ok. El lago de fuego solamente está hablando de aquí en América. Ok, otros lugares van a ser pegados con misiles también, pero el primario lugar, ok, la gran ciudad que va a ser quemada con fuego, ok, es América, Babilonia la Grande, ok. Dice, uh, dice, pero sabemos que los cuerpos pueden exhumarse para su examen, por lo que no puede ser cierto que la carne vaya a otra parte. Yeah, man. Cuando tú mueres, tú mueres. La carne no va con tu alma. Tú no te llevas la carne, esta cáscara, ¿ok? A donde habita tu espíritu, ¿ok? El cuerpo es una cáscara para el espíritu, es una casa para el espíritu, ¿ok? Y esa carne, como cuando tú mueres, la carne no te sigue al alma. El alma va a Yahweh Hashem Yahushai a ser juzgado, ¿ok? La carne va al tierra, se descompone, ¿ok? Mira la corrupción, como dicen las escrituras, man. All right? So, esto es pura paja, all right? Tu alma, all right, te dice la escritura que cuando tú mueres, ok, en el libro de Job, hasta el maldito cuando muere, él tiene descanso, ok. Hay paraíso, no hay tortura y dolor y sufrimiento y todo eso para. Eso es algo que tú sientes en la carne, ok. Eso como por eso dice acá, por lo que no puede ser cierto que la carne vaya a otra parte, la carne va al suelo, él no te sigue, con el espíritu y luego sos torturado ahí. No hay sentido en eso, man. Dice, una opinión similar se mantuvo en Egipto. All right, ¿ves? Va de regreso. Ok, esto es algo, filosofías que siempre han corrompido los corazones de nuestra gente. Siempre han estado ahí, man. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. All right. Salakia. Dice, una opinión similar se mantuvo en Egipto con oraciones y servicios por los muertos y pagos hechos a los sacerdotes para que intercedieran por los muertos. ¿Ok? La idea de un lugar como el purgatorio no tuvo sus inicios en la iglesia cristiana, sino en las antiguas religiones paganas. ¿Ves? Dice, los cimientos fueron establecidos por la enseñanza de Agustín del infierno eterno, ¿ok? Dice, el purgatorio fue agregado y luego confirmado completamente por el Papa Gregorio el Grande alrededor del año 582, después de Yahushua, ¿ok? El purgatorio no podía ser apoyado por el canon estándar de la Biblia, porque como buscamos, no existe. No hay purgatorio. 0 veces ocurre en la Biblia. Oh, ok. Oh, no, esa es la KJV. Ok, vamos a la Reina Valera. A ver, ¿cuántas veces? 0 veces. Ok. 0 veces aparece. All right. Como dice acá. Ok.
El purgatorio no podía ser apoyado por el canon estándar de la Biblia, porque no se encuentra ahí. Dice, no existe un infierno que arde eternamente con una eternidad de tortura. No existe tal lugar como el purgatorio. Lo que es particularmente irónico es que la iglesia evangélica moderna se esfuerza por distanciarse de las enseñanzas de la iglesia católica romana, mientras que el núcleo de su teología proviene directamente de los concilios, doctrinas y credos establecidos, por lo que si vemos durante este tiempo es la expansión y proliferación de mitos paganos sobre el más allá, all right, que luego fueron reempaquetados como tormento eterno y ardiente en la iglesia occidental, católica, principalmente por los teólogos latinos, o latín, y la iglesia y los líderes de Roma, Parece que esto probablemente fue motivado por conveniencia política. La idea del tormento eterno era una herramienta fundamental para controlar al feligrés medio, básicamente ustedes, los básicos, los ciudadanos, con miedo, y era congruente con las mitologías seculares de la época. So ahí está, plano y simple, So vamos aquí. All right. Puntos de vista cristianos sobre el infierno. Y eso es en Wikipedia, man. Como dije, man, yo no sé por qué estos pendejos cristianos y gente religiosa no hacen sus estudios y estudian en las mamadas que se han metido, en las creencias que ellos creen tanto, y tienen tanta fe, pero ellos ni entienden en lo que creen y de dónde viene el origen de sus creencias, man. El origen no es bíblico, como lo leímos, vamos a ver. Solo quiero leer esta parte, dice, diferentes palabras hebreas y griegas se traducen como infierno en la mayoría de las Biblias en inglés. Estas palabras incluyen, Sheol, dice Sheol en la Biblia hebrea es un lugar de oscuridad al que van los muertos, y esto es mentiras, porque, aquí lo dice, Sheol, en la Biblia hebrea, y Hades, en el Nuevo Testamento, y Hades, ¿de dónde viene Hades? Ese es un dios griego del inframundo, el nombre del dios griego del inframundo. Dice en el Nuevo Testamento, muchas versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, traducen el Sheol como tumba, y eso es lo único que quiere decir. Tumba. En unas versiones va a decir infierno, pero en realidad la palabra, si es Sheol en hebreo, quiere decir tumba. Y simplemente transliteran a Hades. Dice, en general, se acepta que tanto el Sheol como el Hades no se refieren típicamente al lugar del castigo eterno, sino a la tumba, la morada temporal de los muertos, el inframundo. Básicamente el hoyo que abres y metes el cuerpo. Eso es lo que quiere decir infierno o Sheol, según la Biblia hebrea o en el Nuevo Testamento, en las palabras que traducieron infierno, el Nuevo Testamento es Hades, el dios del inframundo, y Sheol, en hebreo. Y las dos palabras no están hablando de un lugar de castigo eterno, sino la tumba, plano y simple. Dice Gehenna en el Nuevo Testamento, donde se describe como un lugar donde tanto el alma como el cuerpo podían ser destruidos, que ellos no entienden eso, en fuego inextinguible, la palabra se traduce como infierno o fuego del infierno
En muchas versiones en inglés, Gehenna era un lugar físico fuera de las murallas de la ciudad donde quemaban basura y donde los leprosos y marginados eran enviados. De ahí el llanto y el crujir de dientes. Ok, so este era un lugar como un valle, ok, fuera de la ciudad donde iban a quemar basura, tiraban cuerpos de animales, ok, y también cuerpos de hombres, man, y ahí los quemaban. Ok, era un gran basurero. Ok, eso es lo único que está hablando, ok, cuando leen la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento. Ok, como me menciona aquí, Mateo 10 y 28. Ok, y Marcos 9 y 43. Ok, esto no está hablando de esa mentira que te han enseñado tu iglesia, man. All right. Dice el verbo griego, tártaro, derivado de Tartarus. Ok, vamos a ver el origen. Dice, en la mitología griega, ahí vamos, el tártaro era el abismo profundo que se utilizaba como mazmorra de tormento y sufrimiento para los malvados y como prisión para los titanes. El tártaro es el lugar donde, según el Gorgias de Platón, las almas son juzgadas después de la muerte. ¿So ves? Mitología griega. ¿Qué quiere decir mitología? Cuento de hada, mentira, algo inventado del culo de o alguien. Eso es lo que quiere decir. Es pura paja, man. Dice que aparece una vez en el Nuevo Testamento en 2 Pedro 2 y 4. Ok, pero no está hablando de eso, ok. Dice, casi siempre se traduce por una frase como arrojado al infierno. Algunas tradiciones lo traducen como tártaro. De este término, The Holman Christian Standard Bible dice tártaro es un nombre griego para un lugar subterráneo de castigo divino inferior al Hades. ¿Ok? Que sabemos que eso no existe. ¿Ok? Porque claramente nos dice aquí la palabra, la raíz de donde agarraron eso, que esta es una griega mitología. So, ¿cómo vas a mezclar doctrina y mitología griega con la verdad? ¿Ok? Ninguna mentira es de la verdad. ¿Ok? Esto es fácil, man. Pero esto es lo que ningún pastor cristiano o católico, ninguna de estas iglesias va a hacer. Ellos no van a tomar el tiempo para escudriñar y estudiar para correctamente dividir la palabra de Yahweh Hashem Yahushua. Ellos les vale verga la palabra y la verdad. A ellos les importa el billete. ¿Ok? As a matter of fact, ah, shit, man. Mira estas mamadas que enseñan. Right? Y eso es lo que nuestra gente piensa, man. Creen esto en mitología, man. All right. A ver, una buena. A ver, ¿cuál puedo usar? Esta está bien. Ahí está. All right, so vamos a agarrar unas escrituras y lo voy a cerrar, man. Con toda esa información, come on, man. Si tú todavía crees en esa mamada, man, hey, man, qué destrucción y todo lo que el Señor dice para estos que enseñan estas mentiras y creen en estas mentiras, hey, man, que todo te pase, man. All right. Vamos a... yeah, man. Vamos al libro de Salmos 52 y 3. Dice, amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Y esos son ustedes, man. ¿Ok? Dice, te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. All right? Pero Yahweh Hashem Yahushai te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor va a hacer a esta gente que cree en mentiras.
y anda enseñando mentiras, man. Ok, esto que ustedes miran aquí en la pantalla es pura paja, man, y es un táctico de miedo, como leímos, ok, que ellos han usado para ganar poder y avanzar en estos sistemas, man. Ok, y el sistema es que la imagen de la bestia. Ok, regresando a los tiempos griegos, romanos y hoy Roma actualizada, ok, 2.0, América. Ok, cuando antes, ok, los originales profetas y hombres de Yahweh Hashem Yahushai nunca enseñaban de eso, man. Ok, como leímos, eran después de Yahushai que comenzaron a introducir estas cosas y era básicamente por, para ellos, ¿cómo se dice, man? Engrandecerse a ellos mismos, por vanagloria, básicamente, man. Ok, este es el Salmo 144:8, dice, su boca está llena de mentiras, juran decir la verdad, pero al contrario, mienten. Ok, esto es una mentira. Ellos juran que es verdad. No, vas a ir al infierno. Te juro que vas a ir al infierno y esto y lo otro. Y eso es una fucking mentira. Que mucho de nuestra gente, mayoría de nuestra gente cree en estas mentiras, man. Y van a ser llevados, ok, y tener que pagar el precio de creer en mentiras, ok, por no estudiar y escudriñar y buscar si lo que ellos dicen es bíblico y verdaderamente verdad. Ok, estos Proverbios 12:17 dice, un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras, man. Ustedes no se deben de llamar testigos de Jehová, ustedes se deben de llamar testigos falsos que dicen mentiras, man. Son los testigos de maldad, man. Testigos mentirosos, man. Ok. Ustedes no van a ser honrados por Yahweh Hashem Yahushua. Ustedes van a ser deshonrados. Ok. Y sí se van a aparecer como en esta foto, pero en fuego nuclear, man. Y eso no va a durar una eternidad. La escritura te dice que en una hora el Señor va a destruir este lugar, man. Ok. Vamos al libro de Jeremías. Ok. 9. De 3 a 5 dice, mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad. Solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. ¿No? Dice, cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras, pecan hasta el cansancio, man. Y esos son ustedes, man. Tú fuiste bien entrenado a fuerza de práctica, prácticas malas, ¿ok? Tu escuela de teología, tus seminarios cristianos y católicos, tu primer comunión, todo eso fue en vano, man. Todo eso fueron prácticas, ¿ok? Entrenamiento a fuerza de práctica. ¿Práctica qué? Esa práctica fucking magia, man, brujería, man. ¿Ok? Darte la ilusión y decirte cosas que, como dice acá, encorvan sus lenguas como arcos para lanzar mentiras, man. ¿Ok? Para ganar a gente a tu congregación. ¿Por qué? Porque esa congregación no es una congregación de verdad, ese es tu negocio. ¿Ok? Por eso es que muchos que oyen esta verdad, hay que decir, son pastores, están involucrados en la Biblia, no pueden dejarlo porque esa iglesia es tu negocio. La escritura habla claramente de los que hacen negocios de la verdad, man. ¿Ok? Hey, no importa si estás haciendo un negocio de la verdad, ¿verdad? O de una mentira que no precede de la verdad. No importa si estás haciendo un negocio, ¿ok? Tomando a ventaja de los corderos, ¿ok? Perdidos, hey, hay un precio que pagar por eso, man. ¿Ok? El precio va a ser fuego nuclear, man. ¿Ok? Si estás aquí en América y si no fuera cuando el Señor venga, man, él va a tratar contigo, man. Y créeme que Él no va a sentarse a hablar contigo y decirte, preguntarte, hey, mío, pues, ¿por qué hiciste eso? No estaba bueno. Tú sabías que nada, el Señor no viene a hacer eso con nadie, man. Cuando Él venga, man, como está escrito, Él no viene
a conocer a nadie como un hombre. Él viene con un poder glorioso y poderoso para traer juicio, man. Ok. Vamos al libro de Zacarías. Ocho y 17 y dice, no tramen el mal unos con otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. So, si tú crees en el infierno, el Señor te odia. Si tú estás enseñando estas mentiras, ok, y juras que son verdad, el Señor te odia, man. Y el Señor te va a matar. Ok, plano y simple, man. Ok, no es duro de entender. Ok, vamos a otra, man. Este es el libro de Juan 7 y 18. Ok, dice, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras, man. ¿Y qué es la verdad? Como leímos en esta historia y en esta lección, ok, que el infierno viene de mitología griega. Fue añadida como en el siglo V después de Yahushua, man. Ok, Yahushua nunca estaba hablando de esto, man. Ok, dice, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar al quien lo envió habla con la verdad y no con mentiras, man. Ok, comprobamos todo lo que decimos, man. Decimos, esto es la verdad, esto es la 100% verdad y te lo apoyamos y te lo comprobamos con las escrituras, precepto por precepto, aquí un poquito, allá un poquito, línea por línea, información, historia, ¿ok? Y llegamos a la raíz, ¿ok? De lo que es, man, ¿ok? A la raíz de esa respuesta, ¿ok? O de esa pregunta. Y agarramos la raíz de la respuesta, ¿ok? Con el 100% entendimiento. Pero ustedes que no, es como Yahushua les dijo aquí, man, en Juan 8 y 44. ¿Ok? Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Ok? Y ustedes son exactamente como el diablo, man. Que igualito al gringo, man, que ha usado y se ha capitalizado de estas mentiras sobre ustedes por más de estos 500 años, man, especialmente en este lado, ¿ok? Porque en este lado es donde la mayoría domina el cristianismo, man, ¿ok? Y el catolicismo, man, all right? Y ustedes lo aman las mentiras, man, por eso ustedes son igual a su padre el diablo. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace y enseñar las cosas que él enseña, las mentiras y todo eso, man. Eso es lo que le gusta a Jacob. Jacob no le gusta la verdad, man. Ustedes latinos, nativos, americanos y morenos odian la verdad, man. Ok, por eso la mayoría de ustedes van a quemar en fuego nuclear, man. Ok. Y luego después de eso van a tener que renacer en el reino, ok, y ser hijos del electo. Ok. Vamos al libro de Efesios, dos más escrituras y lo vamos a cerrar, man. Libro de Efesios 4 y 14 y dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y a un tiempo, estas mentiras, nosotros los creíamos, man. ¿Ok? Pero ahora ya no hay que ser como niños, man. Ay, no seremos inmaduros como niños. La escritura dice, cuando era niño pensaba como niño, hacía cosas como niño, actuaba como un niño. Pero cuando me hice un hombre, dejé las cosas de la niñez al lado.
¿Ok? Y estas son cosas del infierno, no aceptas a Dios, esto y lo, no vienes a la iglesia y pagas tus diezmos, vas a ir al infierno, todo eso son fucking cosas que niños creen, man. Cuentos de hadas que aterrorizan a niños, man. Ay, pero nosotros somos maduros en el espíritu y ya no somos niños llevados de aquí para allá, arrastrados de un lado al otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, man. Nosotros tenemos la verdad, ¿ok? Y no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos, man, con mentiras hábiles que parezcan la verdad, man. Vamos a decir, man, tú eres un fucking mentiroso, man. Y Yahweh Hashem Yahweh Shai te va a destruir por enseñar esas mentiras y creer en esas mentiras, all right? Esa es la diferencia, man. Ok, pero esta otra gente, man, ellos tienen su premio, man. Igual como nosotros que nos paramos firmes por la verdad, tenemos una recompensa. Pues estos que se paran firmes por sus mentiras tienen su recompensa también, man. Ok, como el Señor la escribió aquí, man, y aquí lo voy a cerrar, man. Ok, 10, segunda Tesalonicenses 2 y 10, dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas, ok, otra vez, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que se van al rumbo a la destrucción. Eso el Señor creó a estos falsos profetas para guiar a esta gente con mentiras malignas para engañar a los que van al rumbo a la destrucción, ok. Como dijo en el libro de Jeremías, al que la destrucción, a la destrucción, a la espada, la hambruna, a que se va a hacer comido en pedazos por perros, ¿ok? A perros, man, a la pestilencia, ¿ok? Esos son los diferentes géneros de juicio que el Señor va a traer a la tierra, man, ¿ok? Y dice, y se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van al rumbo a la destrucción. ¿Por qué? Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Yahweh Bashem Yahweh hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Right? So el Señor te puso en espíritu engañado para que creas al engañador, para que seas condenado por deleitarte en la maldad en lugar de creer en la verdad, man. Y muchos de ustedes mal hablan la verdad, menosprecian la verdad. Y por eso el Señor les dio ese espíritu, ¿ok? Un espíritu réprobo para que creas en una mentira, para que el Señor sea justificado en destruirte cuando Él regrese, man. ¿Ok? O cuando Él comience a traer juicio gacho, ¿ok? En estos tiempos que estamos entrando, man. All right. So, esta mierda ya no sirve. Con el electo definitivamente no va a servir. Esta otra gente pendeja que quiere creer en esto y tener miedo y ser engañados de gran manera y creer en estas mentiras que se deleitan en la maldad y menosprecian y hablan mal de la verdad. Hey, man, tienes tu merecido, man. Que los destruya a todos, man, por pendejos, man. Ok, porque no estamos en el tiempo de andar caminando ignorante y como pendejo, man. Hay tanta información a tus deditos, man. Con tu teléfono puedes encontrar esto, man. Ok, a buscar la información y decir, oh, snap, ¿sabes qué? No, tienen razón esos hermanos, man. Y no nosotros, man, el espíritu que mora en nosotros, de Yahweh Bashem Yahushua, que es el espíritu de verdad, ok, que es el camino, ok, que es la salvación, ok. So, con eso, man, ojalá fueron edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.